Amigos de Sucesos Internacional, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente los saludo a bordo del barco Mercury de la compañía Celebrity y hemos estado durante toda esta semana con un gran amigo, un colega periodista, Miguel Silva, quien ha estado con nosotros acompañándonos y bueno, hemos gozado de su compañía. Miguel, muchas gracias por aceptar Jorge. Esta entrevista. Y muchas gracias a ti. bueno, antes que cualquier cosa, ¿cómo te ha parecido esta espectacular? Yo nunca había hecho un crucero y me siento como un niño chiquito, me siento como en un cuento de Tintín. Bueno, ¿qué tal Alaska? Me pareció fascinante. El momento del glaciar en particular me pareció muy impresionante. Bueno, estar en presencia de esa mole de hielo que se deshace es muy impresionante. Bueno, y de los otros puntos donde el barco estuvo permitiendo que los turistas bajaran. Tuvimos una experiencia fascinante que la tuviste tú también con Marta Milena, que fue la del avión, la del floatplane, el hidroavión, sí, en los fiordos cerca a Ketchikan. Eso es una experiencia muy impresionante. ¿Te gustó el pueblito pequeñito, Skyway? Skyway me pareció lindísimo, me pareció lo que más me impresionó es que dicen que en esta época, en el verano, tiene 2000 y pico habitantes, sí, y en el invierno tiene 89 habitantes. ¿Qué tal? Me parece impresionante. ¿Tú vivirías en Alaska? Probablemente no, pero esto que estamos haciendo, que es venir por un periodo corto de tiempo, me parece perfecto. ¿Y qué te pareció el turismo a bordo de un crucero como primera experiencia? Parecido a lo que me había imaginado y distinto a lo que me había imaginado. En algunas cosas parecido, en otras distinto. ¿En qué es parecido? En que hay mucho del personal que viene en el barco que es predecible, digamos. El gringo mayor de edad, mayor de 70 años, que está retirado, que está en un crucero, que ha hecho 14 cruceros, ¿no? Pero a la vez me sorprendió que ese no es todo el paisaje, es decir, hay muchísima gente de 30, de 20, de 40 años y hay gente interesada no solo en estar en el casino, sino estar afuera. O sea, realmente hay una parte de sorpresa. Bueno, entre otras cosas, Alaska es un destino mucho más relajado, pero ya al Caribe va familias completas con sus hijos, los muchachos, luna de miel. Yo me imagino que hay público para todos los cruceros, pero este de Alaska es muy reposado, pero es muy rico de todas maneras. Muy impresionante. Ver un barco en que caben 4000 personas es una cosa muy impresionante. Bueno, Miguel, ¿cómo va la revista Gato Pardo? Muy bien, muy bien. Cumplimos 5 años este año. Hicimos una edición especial en abril y muy bien. Tú te bajas en Guadalajara y encuentras Gato Pardo, y te bajas en Cali y encuentras Gato Pardo, y te bajas en Santiago de Chile y encuentras Gato Pardo. Bueno, ¿y cómo hacen para lograr que Gato Pardo esté en todo el continente? Yo creo que había dos retos. Uno, de distribución, de logística. Y ese se resuelve, curiosamente, relativamente fácil. Porque el aparato de distribución que existe en cada país es bastante sofisticado y funciona bastante bien. El otro es más difícil, que es el de hacer contenidos que le interesen a la gente en los diferentes países de América Latina. Y eso yo creo que lo hemos ido logrando, hemos ido armando una fórmula que compensa contenidos de diferentes países. Y yo creo que hemos hecho una revista muy interesante para mexicanos, argentinos, colombianos, peruanos. Ese es otro punto bien importante. ¿Cómo logran ustedes a través del trabajo periodístico de cada uno de los reporteros llegarle a públicos tan diferentes dentro del mismo continente? Finalmente, cuando empezamos, mucha gente decía, eso no es posible. A un mexicano no le puede interesar lo que le interesa a un argentino. Y yo creo que más y más se ha demostrado que no es cierto. Que sí somos, a pesar de las diferencias locales y de los colombianismos y argentinismos y mexicanismos, sí somos un solo pueblo que se interesa por cosas similares. Ya. ¿La revista intenta llegar de pronto a todo público o es muy exclusiva? No, la revista, digamos que yo mentiría si dijera que la revista tiene una pretensión de llegarle a todo el mundo, pero también mentiría si dijera que la revista solo llega, digamos, a las clases altas. La revista llega a la gente que le gusta leer. Es una revista para leer, evidentemente. Es un placer también observarla, tiene fotografía, tiene especiales grandes, con mucho espacio, con mucho aire, pero es una revista para leer. Nosotros metemos artículos de 4 y 5 mil palabras. Nadie hace eso. Miguel, la revista
revistas cada vez tienden a disminuir su tiraje. Frente a ese reto, ¿qué están haciendo ustedes? Pues yo creo que nosotros tenemos una ventaja, y es una desventaja en otros sentidos, pero es una desventaja en términos de inversión, pero es una ventaja, y es que nuestro mercado no se limita a un solo país. Entonces, cuando hay una recesión en Colombia, nosotros tenemos el mercado mexicano. Cuando el mercado mexicano no está muy bien, el mercado venezolano y el peruano, en fin, ese tipo de, digamos, desequilibrios económicos que hay en nuestra región, para nosotros funciona como una protección. Ya. Ahora, para que la revista se venda en México, se venda en Chile, deben haber cosas de cada uno de esos países. Así es. ¿Cómo es un consejo editorial con esos corresponsales, uno en Santiago, el otro en Río de Janeiro, el otro en Lima? ¿Cómo funciona, cómo es la mecánica esa? Pues nosotros tenemos, en primer lugar, tenemos dos revistas distintas. Tenemos Gato Pardo del Norte, que es la que se vende en México, sí, en Estados Unidos y en Centroamérica, y Gato Pardo del Sur, que se vende, digamos, de Panamá hacia abajo. Panamá es curiosamente un mercado importante para nosotros, que es la que se hace básicamente en Colombia. Nosotros tenemos dos grupos editoriales, dos, digamos, no consejos editoriales, sino dos salas de redacción, salas de edición, una en México y una en Colombia. Y lo que tenemos no son corresponsales, sino colaboradores en todos los países. Ajá. Entonces, hay una mezcla de dos tipos de contenidos. El contenido que Rafael Molano, el director, el staff que hay en Bogotá y el staff que hay en México, que es muy pequeño, decide buscar. Entonces nos interesa un tema específico en Chile, o queremos un perfil de Kirchner. Entonces buscamos a un escritor en Argentina que nos lo haga. Es decir, nosotros buscamos el contenido. Pero hoy en día sucede un fenómeno muy curioso con Gato Pardo, y es que hay mucha gente que nos llama y nos dice: tengo un artículo fascinante sobre, qué sé yo, la operación Cóndor en Chile. Y entonces lo recibimos. Ah, pero bueno, o sea, hay la posibilidad de que mucha gente se vincule a la revista desde el punto de vista periodístico. Ahora, Gato Pardo es eso, en el fondo, es una revista de freelancers. Ajá. Es una revista que le pertenece al que quiera escribir en ella. Miguel, ¿por qué en Colombia hay tan pocas revistas frente a otros países de América Latina? Por ejemplo, en Argentina hay un montón, en Chile yo no sé cuántas pueden haber, pero pasa de las 15. ¿Por qué en Colombia nos hemos reducido tanto? Colombia tiene fama de ser un mercado revistero bueno, no tanto en cantidad como en calidad. A nosotros respetan mucho en las reuniones de revisteros que hay en Iberoamérica. Los colombianos tenemos una fama de ser muy buenos revisteros, de tener muy buena calidad, de tener buen contenido. Los impresores colombianos son muy famosos, Printer, Tesimpre, Panamericana, en fin, que tenemos muy buena reputación como revisteros. Ya si uno compara con mercados, como tú dices, con Argentina tenemos muy pocas revistas, pero curiosamente con México tenemos muchas. México tiene muchas revistas, lo que se llama downscale, como, qué sé yo, TV y novelas, ese tipo de revistas, digamos, populares, y muy pocas revistas de leer. Inclusive México, con ese tamaño, tiene solo dos revistas financieras. ¿Qué tal? Pequeñitas. Bueno, yo quiero pasar a otro tema ahora. Miguel ha estado vinculado a la diplomacia a través de la OEA. ¿Cómo fue esa experiencia? Breve, pero enriquecedora. Breve, sí, yo trabajé con el presidente Gaviria en la campaña y después en el gobierno, y fui a la OEA muy brevemente como parte del equipo que llegó con él en el 94. Sin embargo, yo llegué de jefe de gabinete a la OEA y a los 3 meses le dije al presidente Gaviria que me iba, y duré 6 meses no más en la OEA. ¿Pero por qué tan poco tiempo en la OEA? ¿Qué no te gustó de la OEA? No, la OEA es un mundo diplomático, es un mundo un poco lento, por decirlo menos. Ajá. Entiendo que cambió mucho estos años, pero para mí yo quería ya salir a hacer otras cosas, a escribir más, a hacer consultoría, y me pareció que quedarme en la OEA era como jubilarme muy temprano. Bueno, aquí en este reportaje con Miguel Silva vamos de atrás para adelante. El crucero,
su reto con la revista Gato Pardo, su paso por la OEA. Ahora vamos a hablar con el asesor presidencial. ¿Cómo fueron esos años tan duros, tan terribles del gobierno del presidente Gaviria, sobre todo por el manejo del narcoterrorismo? Porque si un gobierno la ha tenido difícil en Colombia, fue sin duda el del presidente Gaviria. Pues hombre, Jorge, fascinante. Yo llegué allí por arte de vivirlo, que yo no estaba buscando llegar a la política, ni mucho menos. Yo era editor político de la prensa. Sí. Y que en el momento que murió Galán, en que asesinaron a Galán, yo estaba entre el puesto que tenía en la prensa, del que me había retirado, e iba de subeditor político al tiempo, que era un puesto mucho más importante, por supuesto. El editor era Darío Restrepo. Iba a trabajar con Darío. Y nunca llegué al tiempo, me fui a trabajar la campaña de Gaviria, fue una campaña brutal, y después trabajé los 4 años en el gobierno y fueron una mezcla de fascinantes y terribles. Bueno, por ejemplo, ¿por qué no recordamos cómo fue el día cómo se vivió en Palacio el día en que muere Pablo Escobar? Pues yo creo que fueron 2 fechas muy impresionantes, Jorge. Ajá. El día en que se fugó. De la catedral. Y el día en que murió. Bueno, hablemos primero de la fuga. La fuga fue horrible. La fuga fue la noche del 21 y 22 de agosto, perdón, 21 y 22 de julio de 1992. El día anterior el presidente había instalado las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso que había dicho más o menos, que había empezado los temas sociales y que hablaba del fin del narcoterrorismo. ¿Qué tal? 2 días antes. 2 días antes el coronel, yo no me acuerdo cómo se llamaba, el que dirigía, el director de prisiones, ha salido en una entrevista muy larga en El Tiempo diciendo nada sucede en la catedral, algo así. Una cosa, o sea, full absurdo, página, sí. Todo es absurdo. Y el 21, el fiscal de Greif llegó con una serie de informaciones de que estaban sucediendo unos crímenes en la catedral y se decidió trasladarlo. Y ahí fue cuando se fugó. Bueno, esa fue noche larga. Bueno, ¿y luego la otra? No, la otra fue mucho más breve. La otra fue una llamada de Fernando Brito, que era director del DAS, al presidente, diciéndole: presidente, cayó Escobar. Ya, y todo ese lapso entre la fuga y la muerte, ¿cómo se vivió en Palacio? Horrible, fue un año espantoso, fue un año de búsqueda, fue un año de amenazas, fue un año de bombas. Fue un año en que se armó todo el cuento del bloque de búsqueda. Sí. Fue un año en el que los americanos dieron una colaboración importante en inteligencia. Y un año horrible. Un año horrible. Miguel como que no quiere entrar mucho en detalle, pero yo me imagino. ¿Tú recibiste amenazas en algún momento por estar cercano al gobierno? Hombre, todos los días había amenazas hacia funcionarios del gobierno y del presidente y su familia, y nadie fue ajeno a eso. ¿Te gustaría hacer política? No. ¿No? ¿No te gustó? No. ¿Siempre mirándola desde afuera? Pues hombre, ¿cómo te digo? Yo creo que el servicio público es algo que uno debería hacer y que tiene un enorme mérito, pero la política me parece un ejercicio estéril. Complicado la política. Es mejor mirarla aquí detrás de cámara. Bueno, Miguel, hablemos un poquito ahora de lo que está pasando en Colombia. ¿Cómo ve el gobierno del presidente Uribe? No, yo creo que el gobierno que Uribe ha hecho un gobierno importante, que ha logrado cosas importantes. Sobre todo en el tema de orden público. A él lo eligieron en un referendo contra las FARC y eso es lo que ha hecho. Básicamente un gobierno, es un ministro de Defensa, 4 años de Ministerio de Defensa muy activo. Creo que hay una cantidad de frentes que están huérfanos, los frentes sociales, los frentes económicos, y ahí pues, creo que hay mucho por hacer para el próximo presidente. ¿Tú crees que incluso si es Uribe? Ok, para allá iba. ¿Tú crees que pasa la reelección? Sí. Seguimos de atrás para adelante. ¿Cómo comenzó la actividad periodística, Miguel? Yo soy abogado. Ajá. ¿Tú no? ¿Cómo llegaste? No, yo no. ¿Cómo llegaste al mundo este? Yo soy abogado y nunca ejercí, realmente ejercí muy poco tiempo. Hay muchos abogados que se enamoran del periodismo. Y hay muchos abogados que se desenamoran del derecho.
¿A ti te pasó lo primero o lo segundo? A mí me pasó lo segundo y lo primero. No, yo escribía literatura. Ajá. Y siempre he escrito literatura y me gusta mucho. Y muy pronto me fui a hacer periodismo con la prensa, es decir, a los 2 años de graduarme. Ya, pero ¿cómo llegaste a eso? ¿Por qué te inclinaste? De la manera más absurda del mundo. Ajá. Yo tenía un bar en Bogotá. ¿Bar? ¿Sí? Y una persona que tocaba bajo en el bar, que es Eduardo Arias, el editor cultural de Semana, sí. que ahora te cuento un cuento de Eduardo Arias que es muy bueno, me dijo, oiga, estoy trabajando en un proyecto buenísimo. Ajá. Le dije, ¿cuál? Y me dijo, en un nuevo periódico. Le dije, ¿ese es el otro, el de Gabo? Ajá. Me dijo, no, es un proyecto ahí de Juan Carlos Pastrana, se llama La Prensa. Ajá. Le dije, ahí es donde quiero trabajar yo. Y él me presentó a Fernando Garavito, que era el editor cultural, y ahí terminé. ¿Qué tal trabajar con Pastrana? Juan Carlos es un tipo brillante, brillante, muy creativo. Bueno para titulares. Muy creativo, brillante, muy simpático, un poco chavetado, con buen sentido del humor. ¿Por qué se cae la prensa? Pues se mete en política, se mete a hacer proselitismo político. Dentro del periódico. Sí, a ayudarle al candidato conservador. ¿Hay espacio para un periódico conservador en Colombia? Hemos tenido el siglo durante mucho tiempo, pero siempre ha estado con muchas dificultades. Yo creo que hay espacio en general para varios periódicos más, debería haber espacio. Es una vergüenza que exista El Espectador en manos del grupo económico más grande de Colombia y que se les esté deshaciendo en pedazos. Sí. Eso es una lástima. Ahora, yo te preguntaba ahorita por qué en Colombia hay tan pocas revistas. ¿Por qué tenemos un solo periódico de circulación nacional? Yo creo que es una mezcla de cosas. Yo creo que, por un lado, pues no hay suficientes lectores, pero los lectores también se crean. Por ejemplo, uno crea lectores. Yo creo que lectores hay muchísimos. Yo también creo, pero en aras de la discusión, supongamos que no los hay. Hombre, faltan valientes. ¿Cuántos millonarios no hay en Colombia que deberían ser un poquito más valientes? Decirle, oiga, le voy a meter $20 millones a hacer un periódico decente. Pero es que... Prefieren hacer un banco. O un negocio. Pero, ¿por qué solo El Tiempo? O sea, es un muy buen periódico, claro, indudablemente. Yo creo que tenemos uno de los mejores periódicos de América Latina, pero deberíamos tener de pronto la posibilidad de tener también otro... es que la recesión del 2000 y del 99 y el manejo que le han dado en su época a los Cano al Espectador, pues lo averió gravemente, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿por qué los periódicos regionales no pueden ser nacionales? Esa es otra. Es que yo iba para allá. No, el colombiano, por ejemplo, podría ser un gran periódico nacional. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los periódicos regionales? ¿Qué pasa con los periódicos regionales cuando no se vuelven nacionales porque de pronto se quedan únicamente con la noticia? La cosa más parroquial. Sí. Yo creo que también otra vez es un cálculo empresarial de corto plazo. Eso vale plata, poner periódicos en todo el país vale plata, y es una inversión que no la vas a recuperar en los 2 o 3 años siguientes. ¿Hacer periodismo en Colombia valor. Desde el punto de vista empresarial no es un negocio? Yo creo que sí. Si uno mira las cifras de los principales grupos económicos de Colombia, de comunicación de Colombia, salvo el 2000-2001, las cifras son bastante buenas. Bueno, ahorita me dijiste que me iba a contar un cuento de Eduardo Arias. ¿Cuál es el cuento? Ese es un cuento muy bueno que me contó el otro día. Me dijo, yo puedo cobrar haber sido jefe político de 2 personas. Ajá. Entonces, ¿quién Arias? Me dice, suyo y de Jaime Garzón. Porque él trajo a Garzón a la prensa también. Ajá, también. Óyeme, ¿qué te parecen algunos columnistas que tenemos en Colombia? Por ejemplo, Caballero, ¿qué te parece Caballero? Caballero es un periodista muy incisivo, muy brillante, muy valiente y un poco repetitivo. María Isabel Rueda. Yo creo que María Isabel hace 2 cosas muy bien. Primero, siempre tiene muy buena información, ella hace la tarea. Ella no saca la columna ella hace la tarea, hace reportería. Lo segundo es que es muy actual, está en la noticia. D'Artagnan. D'Artagnan es un periodista maloso, que se le ha ablandado un poco el corazón. Es mejor persona hoy, y incisivo y bien informado y con una agenda política muchas veces más pronunciada que otras. Bueno, el director del Tiempo cuando era columnista. Muy bueno, a mí me gusta mucho Enrique
Me gustaba mucho cuando escribía Contraescape. Bien. Bueno, Miguel, se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por haber aceptado esta conversación. Ha sido un viaje fantástico, creo que lo hemos pasado muy rico. Muy divertido. Ojalá se pueda repetir esta experiencia. Yo le he estado diciendo a los televidentes que si pueden hacerlo, si está en sus posibilidades económicas, financieras, que algún día tomen un crucero, bueno, no tan lejano como Alaska, pero que lo tomen porque se pasa muy bien. Esto es realmente fascinante. Y además uno tiene la oportunidad de encontrarse con gente tan agradable como Miguel y pasar una semana formidable. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Jorge. Muy amable. Amables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos el próximo sábado a la misma hora, 1 en punto de la tarde. Que tengan un resto de fin de semana muy feliz y que Dios los bendiga.